Señor. Así que en este momento vamos, aleluya, a escuchar palabra de sabiduría. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Mira, hermano que está a tu lado, regálele la mejor sonrisa que usted puede regalarle y dile: usted está en el lugar más bello, porque usted es la persona más bella que Dios ha escogido, aleluya, para traerlo y bendecirlo. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, a su nombre. Aleluya, aleluya. Suéltele esas palmas al Señor, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda exaltación. Bueno, le tenemos sorpresa hoy, le tenemos sorpresa. Las sorpresas son buenas, ¿verdad que sí? Tenemos un gran amigo, un gran hombre de Dios, aleluya, que por muchos años, aleluya, está predicando el evangelio del reino de Dios por todos los lugares. Y escucha bien, hay muchos misioneros y muchos evangelistas, pero ¿sabe qué? Yo puedo, aleluya, siempre observar de este varón, que este varón, aleluya, no tiene transportación personal. Escuche bien. Y usualmente el que no tiene transportación personal pide que se le lleve aquí, que se le lleve allá, que se le busque, que se le traiga. Y escúcheme, yo conozco al varón por muchos años y todavía, aleluya, él tiene esa gracia de Dios de ser un misionero muy particular. Alabado sea el nombre del Señor. Él viaja a todas partes del mundo, él viaja a todos los estados y sabe que él mismo, aleluya, busca su transportación. Viaja por tren, viaja por buses, guaguas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que Él no les molestia a nadie. Donde quiera que esté, aleluya, ese es el medio de un siervo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y para mí en esta hermosa tarde es un gran privilegio, aleluya, de tenerlo, aleluya, con nosotros y que sea el portador de la palabra del Señor. Mucha atención, aleluya, para que sea edificado a través de la palabra. En esta tarde, aleluya, dejo ante ustedes, aleluya, al compañero misionero Moreira en la exposición de la palabra del Señor. Que Dios le use grandemente. Que el Dios del cielo continúe perfumando vuestras vidas con esa unción preciosa y gloriosa de su Espíritu Santo, y que ese aroma pueda realmente olfatear, gloria sea el Señor, aleluya. Que el olfato del Señor, aleluya, sea algo que en esta casa esté siempre perfumando. Gloria sea su nombre, aleluya. Ese olfato divino, sublime y santo, aleluya, del Señor, aleluya. Que Él nos pueda llenar siempre de esa gloria, que nos pueda llenar de esa fortaleza, de esa consolación y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos pueda llenar de todas esas virtudes, de todos esos dones, de todos esos talentos, de todas esas maravillas, de todos esos milagros, prodigios, grandes proezas, grandes obras y grandes cosas. Que Él siga haciendo la buena labor, la buena obra, y que nos vaya perfeccionando conforme a la medida y la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que sigamos en esa moldedura, que Él nos ayude a llegar hasta esa meta, que nosotros podamos alcanzar esa sublimidad, esa divinidad y todas las cosas que Él nos ha reservado, conservado, preparado, y a los que nos ha destinado el Señor. Así que doy gracias al Señor. Mis hermanos, pueden tomar su asiento. Gloria sea el Cristo, la gloria, aleluya. Bueno, vamos a ver si los músicos me acompañan con una alabanza antes de, aleluya, de entrar ya de lleno a la palabra del Señor. A esta hora, el domingo pasado estábamos en Alexandria, Virginia. Estábamos en Alexandria, Virginia, en una iglesia
poderosa también del Concilio Latinoamericano. Una iglesia también que por muchos años, casi por 20 años, quizá más, he estado predicándole a los hermanos, ¿verdad? Por allí, gloria sea el Señor, que a veces cada año el Señor nos lleva por allá. Gloria, bueno, específicamente a esa iglesia, porque yo visito mucho esa área, en diferentes iglesias y concilios. Tuve el privilegio de ser uno de los primeros que el Señor enviase al área metropolitana de Washington, la capital, cuando el evangelio, las iglesias se contaban con los dedos de las manos. Con los dedos de la mano podía contarse la iglesia en el área, pero ahora está saturado del evangelio. Hablando de la comunidad hispana, la comunidad hispana por todo el metrópoli que compone Maryland, la parte de Virginia donde estuve el domingo pasado, y la misma capital, o sea, Washington DC. Gloria sea el Señor, porque si usted conoce esa área, que usted se podrá dar cuenta que lo que le dan amplitud o extensión a la capital son los estados de Maryland y Virginia. Casi la mayor parte de la ciudad y de los pueblos, yo creo que cada uno de ellos le incorporan a la capital como unos cerca de 40, 50 pueblos, ¿verdad? Y o sea que allí es donde está la extensión de Washington, la capital, en los estados de Maryland y Virginia. Gloria al Señor. Y esta alabanza, bueno, yo la grabé hace como unos 30 años y fue el título de esa grabación, y la titulamos El Verbo, y la hemos traducido también el español, inglés y garífuna, que es el lenguaje natural que hablamos allá en Honduras. Bueno, soy originario de Centroamérica, de Honduras, aunque la historia de la comunidad garífuna es que fue expulsada del Caribe, fue expulsada de la isla de San Vicente por los ingleses. Fue expulsada a Centroamérica después de que los africanos se mezclaran con la gente india, con gente indígena de allí. Allí nace la raza garífuna, de la mezcla de lo indio con el africano. Y de esa manera, pues, luego los ingleses llegaron. Se cree que llegaron primeramente los franceses, pero fueron más pasivos, vivieron con más calma y convivencia con la comunidad, pero los ingleses fueron más agresivos, de tal manera que guerrearon, o sea que, y la hicieron muy difícil la convivencia, de tal manera que expulsaran a la comunidad a Centroamérica. Pues vamos a ver si el siervo me acompaña por sol mayor, siervo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es nuestro Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es nuestro Dios. Era en el principio, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo hecho fue hecho sin Él.
Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo hecho fue hecho sin Él. Y el Verbo era Dios y el Verbo es nuestro Dios. Y el Verbo era Dios y el Verbo es nuestro Dios. En el inglés, in the beginning, oh yes Lord, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word is all God. In the beginning, oh yes Lord, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word is all God. This thing was in the beginning. This thing was in the beginning with God. All things are made by Him, and without Him was not anything made that was made. All things are made by Him, and without Him was not anything made that was made. And the Word was God, and the Word is all God, and the Word was God, and the Word is all God. En el Garifuna, lo más que fumietan. Dimurel ile dimurai bai lumaye bungiu ile dimurai bai bungiu bai ile dimurai bai wa bungiu te bai lumage pumietan dimurai ile dimurai bai lumaye bungiu ile dimurai bai bungiu bai ile dimurai bai wa bungiu te bai. Nihale di mati bay, nihale di mati bay. Bungi ula sungkate bo ligia degebani. Iwati ni kata lo mama la ligia adegebani sungkate bo ligia degebani. Iwatu ni kata lo mama la ligia adegebani. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo es nuestro Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo es nuestro Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo es nuestro Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo es nuestro Dios. Él es el Verbo de la vida. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así en esta comunión, mis amados, vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias. Gracias a los ungidos de la música con la maravilloso acompañamiento. Isaías 53, del 10 al 12. Isaías 53, capítulo 53, los versículos 10, 11 y 12. Y la palabra de Dios se lee tal y como está escrita en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doy una vez más la gracia al Señor por este privilegio y también a nuestro amado hermano pastor Jesús Infante por la invitación. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos. Amantísimo, excelentísimo, soberanísimo, poderosísimo, misericordiosísimo y grandísimo Dios de los cielos. Una vez más, Señor, te doy las gracias por este refrigerio, por este ambiente sublime, divino y santo, por esta visitación especial que tú siempre haces a la familia de la fe, y porque tu presencia es notoria, es evidente, es plena, es absoluta y es abundante en medio nuestro. Gracias te doy por la vida de tu siervo, por la familia infante, por todos los miembros de ese núcleo familiar. Te doy gracias, Señor, por los frutos familiares y los frutos espirituales, también por la directiva de la iglesia local, el cuerpo ministerial, de los oficiales, diáconos y líderes cada uno del grupo y sus respectivas familias. Asimismo por los trabajos en lo secular, por las profesiones, vocaciones, oficios y talentos, como también aquellos que tú has privilegiado o bendecido de tener su propia empresa, o tener su propio negocio, trabajar para sí mismo. También, Señor, te suplico y te doy gracias que tú sigas bendiciendo los proyectos, planes y programas de la iglesia local, como de cada una de las familias presentes y los individuos en lo personal. Mi vida la deposito en tus manos como lo he hecho de antemano, esperando que me des palabra de edificación, de bendición para este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. En esta preciosa tarde, mis amados hermanos, vamos a hablar de la Biblia. De la Biblia. Y digo de la Biblia porque generalmente hablamos del contenido, pero no de la Biblia. Porque, mis amados hermanos, este libro antes no se llamó Biblia. No se llamaba Biblia, sino que se llamaba pergaminos, primeramente, o rollos, o también hay otro material que fueron las primeras donde se escribieron la palabra de Dios. Y esto se convirtió en rollos. Y de esa manera es que los profetas lo identificaban. Y de esa manera, mis amados hermanos, se mantuvo la palabra de Dios como por espacio de más de 1000 años, de 1000 a 1500 años, que fue cuando se inventó la imprenta. Entonces, cuando se inventa la imprenta, es que entonces los rollos, los pergaminos son llevados a la maquinaria, donde entonces se iba a reunir
todos los materiales que los santos hombres de Dios habían recibido la poderosa palabra de Dios y escribirlas y conservarla por muchos siglos. Y de esa manera, mis amados hermanos, comenzando con los libros pentateucos, que fueron los libros que escribió Moisés, los primeros 5 que se les conoce como pentateucos, gloria sea su nombre. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia se va a llegar a convertirse con el nombre de la Biblia. O sea que todos estos elementos vinieron para coleccionar todos el material que iba a componer y se iba a convertir con el nombre de la Biblia. Quizá muchos nunca se han inquietado por saber cuándo o dónde fue que se le puso el nombre de la Biblia. Se cree que fue en Alexandria, una ciudad en Egipto, donde primeramente se le conoció con el nombre de Biblia. Oh, mis amados, pues a llegar a esta etapa, fueron muchos los procesos por lo que tuvo que pasar la palabra del Señor. Y para mí eso fue algo que para nosotros los hombres, los seres humanos, era imposible de llegar a coleccionar todos estos libros, porque estamos hablando de más de un milenio. Más de un milenio, mis amados hermanos, aleluya. Si le llego a enumerar o a mencionar cada uno de estos libros, usted se preguntará, yo me lo he preguntado, cómo estos personajes que tuvieron este proyecto pudieron colectar todos estos, aleluya, estos libros, y que precisamente esto es lo que viene a que la Biblia se llamara Biblia. Quizá usted nunca tampoco se ha preguntado por qué la Biblia se llama Biblia. Pues precisamente, mis amados hermanos, por los libros, porque el nombre Biblia viene del latín y del griego, ya que quiere decir libros. Libros, aleluya, en griego específicamente quería decir bablón, pero es en el singular, ya en plural. Entonces libros. Entonces la Biblia en sí es una colección de libros. O sea que la Biblia en sí es una librería de los creyentes. Es una librería, aleluya, del pueblo del Señor, mi amado hermano, porque se compone de 66 libros. Imagínense, es como que usted tuviese en su casa, ¿verdad? A diferentes libros y llegar a una cantidad de 50. Imagínense, es una librería completa. Es una librería, mis amados hermanos. Lo que tenemos en la Biblia es una librería. Bendecido sea el Cristo, cuanto alaban la gloria del Dios vivo, aleluya, en esta tarde, mis amados hermanos, aleluya. Estas son cosas que realmente no lo decimos los predicadores,
¿verdad? Gloria sea el Señor, pero son puntos muy importantes. Que nos demos cuenta del origen de nuestra Biblia. De nuestra Biblia. Porque mis amados, hay muchas Biblias. Yo en el internet llegué a contar cerca de 30 diferentes Biblias. Mis amados hermanos, pero en esta tarde yo voy a hablar de nuestras Biblias. El por qué, por ejemplo, tenemos la Biblia que en las primeras hojas donde dice la Santa Biblia, arribita hay un símbolo de una coronita y dice abajo Reina Valera. Reina Valera. La gloria sea el Señor. Bueno, la Reina Valera es para los hispanos, ¿verdad? La versión de King James, esa fue una Biblia de los habla inglesa, ¿verdad? O sea que estos fueron prácticamente hombres que Dios usó para traducirnos la Biblia en nuestro lenguaje. Entonces a estos personajes de Reina Valera, y que pareciera que fuera nombre y apellido, pero no son nombres y apellidos, sino solamente son apellidos. Reina es un apellido y Valera es otro apellido. Los nombres de ellos es Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Esos son los nombres completos, nombre y apellido. Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Esos son los nombres de lo que aparece como Reina Valera. La Biblia Reina Valera es una Biblia que es dirigida para la comunidad hispana parlante. Y el señor Casiodoro fue el encargado de traducir la Biblia de la primera Biblia que el emperador Constantino, el emperador o rey, él determinó que el imperio debía de tener su Biblia, su propia Biblia, porque se cree que él fue de los primeros emperadores que se convirtió al cristianismo, y él toma una dirección diferente de los otros grandes hombres de Dios, porque como era un emperador o un rey, pues él quería prácticamente someter sus propias reglas o normas. Y entonces él con su comitiva comisiona a San Jerónimo para que editara la primera Biblia en latín, que fue prácticamente la que se imprimió. Y de esa Biblia que se llamó Vulgata Latina, entonces se traduce a las otras lenguas, pero era prohibido porque el imperio, o sea, el imperio romano no permitía. Era un pecado de pena de muerte cualquiera que se atreviera a traducir la Biblia a otro lenguaje. Y por eso Martín Lutero en el tiempo de la Reforma tuvo problemas también por eso, porque él la tradujo al alemán. Pero Casiodoro de Reina, entonces él siendo español,
sintió la necesidad de que la comunidad hispana tuviese su propia Biblia en su propio lenguaje. Y el pecado de él, pues para el imperio, era eso. Y fue perseguido por 12 años. Se cree que fue perseguido por 12 años y se le condenó en ausencia. Pero parece que era un personaje muy importante, porque la historia dice que él huyó de España a Inglaterra y en Inglaterra lo escondieron los propios reyes de Inglaterra, la reina de Inglaterra. Imagínense, es lo mismo que usted esté huyendo y que Barack Obama lo vaya a esconder en la Casa Blanca, ¿verdad? Pues tiene que ser una persona muy importante, ¿verdad? Sumamente importante. Entonces a Casiodoro pues lo escondió por un tiempo la reina de Inglaterra, pero era tanta la presión, parece, porque lo estaban buscando como aguja en un panal, ¿verdad? Como es, ¿verdad? Y él tuvo que huir a Suiza, ¿verdad? Y en Suiza, al mirar a Suiza, es que él termina la traducción de latín al español, ¿verdad? En el año 1569, ¿verdad? Termina la traducción. Luego su amigo y su discípulo Cipriano Valera es que entonces hace las registraciones en Ámsterdam, Holanda. Ámsterdam, Holanda. Gloria sea el Señor, aleluya. Sí, creo que gloria sea el Señor. Allí pues prácticamente es donde se imprime la primera Biblia hispana, en Holanda. Y de esa manera, mis amados hermanos, pues llega la Biblia a nuestras manos. Llega la Biblia a nuestras manos. Y de esa manera, pues nosotros podemos deleitarnos en el contenido que tiene la Biblia. Y usted puede por sí mismo leerlo, puede escudriñarla, esta Sagrada Escritura, porque ahora está en nuestra propia lengua. Gloria sea el Cristo en la gloria, aleluya. Oh, mis amados hermanos, cuánto alaban la gloria del Dios vivo, aleluya. Y se cree que, mis amados hermanos, ya a esta altura, ya la Biblia está traducida a 2.454 lenguajes. 2.454 lenguajes ha sido traducido a la Biblia. Pero, aleluya, para las sociedades bíblicas, aleluya, ellos dicen que le hace falta muchísimo, porque son 6.000 lenguas que parece que existen. Que son 6.000 lenguas, ¿verdad? Y oiga bien, ¿verdad? El trabajo que le queda a ellos, mis amados hermanos, poder traducirla, ¿verdad? Le hace falta como más de 3.000, ¿verdad? 3.000 lenguajes, mis amados, pero ellos han hecho un gran trabajo. O sea que, mis amados hermanos, la palabra del Señor sigue corriendo. El nombre del Señor sigue siendo glorificado. Aleluya. Llegando a todos los rincones del universo. Aleluya. En todos los rincones del mundo, mis amados hermanos. Aleluya. La palabra del Señor sigue impactando. Aleluya. Llegando a todos las tribus, a todas, aleluya, los lenguajes, a todos los pueblos, en todas las naciones, en todos los continentes. Oh, bendecido sea el Cristo. Cuánto alaban la gloria del Dios vivo. Oh, mis amados hermanos, aleluya.
Pero como le decía, fue un trabajo de más de un milenio. Más de un milenio. Oh, mis amados. Fue un proyecto que continúa siendo ejecutado. Porque hay muchos hombres de Dios que siguen esforzándose. Bendecido sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Porque mis amados hermanos, hay mucho que hacer todavía. Hay mucho trabajo, aleluya, que hacer todavía. Y hablando de los lenguajes en la cuales la Biblia, o mejor dicho, los pergaminos y los rollos, aquellos primeros hombres de Dios recibieron la palabra de Jehová y comenzaron a registrarla en papiros. Papiros fue una de las primeras plantas, una planta que se dio en Egipto. En Egipto. Entonces, luego de la era o el tiempo que se usó el papiro, luego vino entonces el pergamino. Entonces, el pergamino se cree que fue inventado en la área de una de las 7 iglesias de Asia Menor, de la área de la iglesia de Pérgamo. De la iglesia de Pérgamo. Usted puede ver que los nombres se parecen, pergamino con Pérgamo, ¿verdad? En esa área se cree que fue inventado entonces el Pérgamo, gloria sea el Señor. Entonces los hombres de Dios reciben la palabra de Jehová Dios de los cielos, primeramente en el hebreo viejo, porque los lenguajes se van modernizando también con el tiempo, por eso digo hebreo viejo. Y luego en el arameo, precisamente el arameo fue el lenguaje en el cual nuestro Señor Jesucristo dio al mundo el mensaje de las buenas nuevas. El mensaje de las buenas nuevas del evangelio. Aunque habían 3 idiomas importantes en el tiempo del Señor, porque estaba el hebreo, estaba el griego y también estaba el latín. Porque el griego era el lenguaje de la gente culta, de la gente profesionales, en otras palabras, gente quizás de clase alta. Luego el latín era el lenguaje del imperio dominante, que era el romano. Era el idioma del imperio romano, aleluya. Pero el Señor, él opta por hablar en un lenguaje que para muchos no era quizá muy importante, ¿verdad? Que fue el arameo. Pero yo estudiando estos días acerca del arameo, me doy cuenta que todavía se habla hasta en Rusia, en parte de Rusia, se habla en Irak, se habla en Irán y se habla en varios, como yo llegué a contar como 7 o 9 países donde todavía se habla este lenguaje, aunque como que había desaparecido un poco en Israel, pero parece que están tratando de darle más fuerza, metiéndoselo a los niños, o sea, procurando que los niños lo vayan a aprender y puedan también hablarlo con fluidez. Pero se cree que este lenguaje viene desde la era de Abraham. Desde la era de Abraham, ¿verdad? Parece que era el lenguaje que usaban los parientes, los padres de Abraham, ¿verdad? O sea que venía de muy lejos, desde el principio de la historia prácticamente, aunque nunca ha sido quizá un
una lengua de importancia mundial, pero el Señor la usó. El Señor pues, fue la lengua que Él se complació en anunciar su palabra. Bendecido sea, cuanto alaban la gloria del Dios vivo, aleluya, y a su nombre. Oh, mis amados hermanos. Así que estos fueron los lenguajes en los cuales pues la Biblia, bueno, fue revelada la palabra del Señor, y que el hebreo y luego el griego fueron las lenguas que se usó para imprimir la Sagrada Escritura en una imprenta, en las primeras imprentas, específicamente en el griego. Gloria sea el Señor. Así, de esta manera, mis amados hermanos, tenemos un recuento de lo que es la Biblia, que generalmente no se habla de la Biblia, ¿verdad? Como le decía al principio, que se habla más del contenido, pero no del libro en sí, ¿verdad? Gloria sea el Señor, aleluya. Y yo creo que tenemos que conocer un poco más la palabra de Dios. Tenemos que conocer un poco más nuestra Biblia. Bendecido sea el Cristo de la gloria. Y quisiera también recitarle un poco acerca de los libros, específicamente del Antiguo Testamento, porque la gran mayoría de nosotros no conocemos los libros del Antiguo Testamento para hablar con fluidez de cada una de ellas y con mucha soltura. Primero entonces está el libro de Génesis, luego está el libro de Éxodo, luego está el libro de Levítico, luego está el de Números, luego está Deuteronomios, luego está Josué, luego los Jueces, luego Ruth, luego Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, luego está Esdras, luego está Nehemías, luego está Esther, luego está Job, luego está los Salmos, luego está los Proverbios, luego está el libro de Eclesiastés, luego está Cantar de los Cantares, luego Isaías, luego Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, luego está Ezequiel, luego está Daniel, luego está Oseas, luego está Joel, luego está Amós, luego está Abdías, luego está Jonás, luego está Nahum, luego está Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 27 libros del Antiguo Testamento, aleluya. Ahora le voy a decir 10 o 12 capítulos de cada uno de ellos. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. 50 capítulos. El libro de Éxodo tiene 40 capítulos. El libro de Levítico tiene 27 capítulos. El libro de Números tiene 36 capítulos. El de Deuteronomio tiene 34 capítulos. El libro de Josué tiene 24 capítulos. El libro de Jueces tiene 21 capítulos. Ruth tiene 4 capítulos. Primera de Samuel tiene 22 capítulos. Luego Segunda de Samuel 25 capítulos. No, disculpe. Primera de Samuel tiene 31 capítulos. Segunda de Samuel tiene 24 capítulos. Luego Primera de Reyes tiene 22 capítulos.
Segunda de Reyes tiene 25 capítulos. Primera de Crónicas tiene 29 capítulos. Segunda de Crónicas tiene 36 capítulos. Luego Esdras tiene 10 capítulos. Nehemías tiene 13 capítulos. Esther tiene 13 capítulos. Job tiene 42 capítulos. Luego Salmos tiene 150 capítulos. Luego Proverbios tiene 31 capítulos. Luego Eclesiastés tiene 12 capítulos. Cantares, los Cantares, 8 capítulos. Isaías 66 capítulos. 66 capítulos. La pregunta mía en esta tarde: ¿hasta dónde usted conoce su Biblia? ¿Hasta dónde usted conoce este libro? Usted me puede recitar por lo menos algunos de estos libros, o me puede decir los capítulos de cada uno de ellos. ¿Hasta dónde usted se ha familiarizado con su Biblia? Esta Biblia no es un lujo. Esta Biblia no es solamente para tenerlo debajo de los brazos o para tenerla archivada en una gaveta en la casa. Aleluya, gloria. Esta palabra, mis amados hermanos, es nuestra vida. Es nuestra vida, mis amados hermanos. Aleluya. Es un legado para nosotros. Aleluya. Es una herencia, mis amados hermanos. Bendecidos el Cristo. Cuánto alaban la gloria del Dios vivo. Aleluya, en esta tarde. Oh, mis amados hermanos. Aleluya. Pues ahí vemos que Isaías presenta al actor de la vida, el autor y consumador de la fe, el creador, el hacedor, el proveedor, el suplidor, el sustentador y el dador de todas las cosas. Y vemos que este hombre comienza, aleluya, con una exclamación y una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el capítulo, aleluya, 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondiésemos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Esa es la misión que él vino a hacer por nosotros. Aleluya. Ciertamente llevó en nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados, aleluya. Todos nosotros, nos dice, aleluya, nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio es quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aunque no hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo.
sujetándolos a padecimiento, cuando hayas puesto en expiación, aleluya, cuando hayas puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. La pregunta es, mis amados hermanos, nosotros venimos a Norteamérica para hacer prosperar la voluntad de Jehová. Porque ahí nos dice que la voluntad de Jehová fue prosperada en la mano de su Hijo. ¿Y qué entendemos nosotros por prosperar? Porque todos nosotros buscamos prosperar. Pero el problema es de que nosotros buscamos prosperar nosotros mismos en lo personal y en lo familiar. Aleluya. Pero el Hijo de Dios vino a hacer prosperar la voluntad de su Padre. Aleluya. Esa es la gran diferencia, mi amado hermano, con el prosperar, aleluya, en Dios, aleluya, en la voluntad de Dios, aleluya. Es obedecerle a Él, no en un 50, un 60, 70, 80, sino que un 10 o 100%, aleluya. Obedecerlo, mi amado hermano. Y ahí es donde no damos la medida. Allí es donde no alcanzamos llegar. Oh, Dios tenga misericordia de nuestras almas. Y en el versículo 11 nos dice, aleluya, dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oiga bien lo que deja satisfecho al corazón de Dios. El fruto, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y yo le voy a decir lo que a nosotros nos deja satisfecho. Lo que a nosotros nos deja satisfecho es alimentar a la solitaria. Es alimentar a la solitaria, mi amado hermano, aleluya. Y yo creo que ya muchos de nosotros, ya esta solitaria ya está. Aleluya, gloria sea el Señor, inquietándonos, aleluya. Rogando que termine el predicador o que termine el culto y salimos, aleluya, aleluya, a buscar buena porción de un bistec, buena porción de un pollo, buena porción de, aleluya, ya sea de pescado, aleluya, de hamburguesa o de pizza o lo que usted, aleluya, el habitual o hábitat, aleluya, la forma como usted se alimenta. Pero yo sé que esa solitaria está que no aguanta las horas, el momento, aleluya, que termine este servicio. Oh, mis amados hermanos, aleluya. Porque esa es nuestra misión de todos los días, aleluya. Satisfacerla, pero no el hacer la voluntad de Jehová. El Señor Jesucristo dio mi verdadera comida y mi verdadera bebida es que acabe la voluntad de aquel, aleluya, que me envió y que termine su obra, aleluya. Y que termine su obra. Oh, mis amados hermanos, aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Verá el fruto de la aflicción de su y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Mi amado hermano, tenemos y necesitamos tener conocimiento de lo que hacemos para el Señor. Cuando usted lleva su carro donde un mecánico, usted espera que ese mecánico tenga conocimiento para meterle mano a ese carro. Cuando usted va donde un médico, a un hospital, usted espera que ese doctor tenga conocimiento para por lo menos darle un aliciente, para por lo menos darle un alivio de lo que usted está padeciendo. Aleluya. Nosotros, mi amado hermano, muchas veces hacemos las cosas para Dios como por aventura, a lo que nos salga. Aleluya. Pero mi amado hermano, el Señor no operó así. El Señor no accionó así. Él siempre hablaba con autoridad, hablaba con poder, hablaba con conocimiento, hablaba con sabiduría, hablaba con ciencia, hablaba con unción, hablaba con poder. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Y en el último versículo nos dice, aleluya, por tanto, le daré parte con los grandes y con los ricos repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, habiendo llevado los pecados de muchos,
y, aleluya, y orado por los transgresores, habiendo sido contado con los pecadores y llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nosotros, mis amados hermanos, nos convertimos en transgresores cuando no cumplimos a lo que hemos sido llamados y enviados. El Señor dijo cuando estaba ahí en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A eso se refiere la palabra cuando dice oró por los transgresores. Aleluya. Pero ahora la cosa es al contrario. Nosotros, el problema es que no hacemos lo que sabemos. Ellos era que no sabían lo que hacían. No sabían pero nosotros es que no hacemos lo que sabemos. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Estamos demasiado conformistas, cómodos. Estamos demasiado bendecidos. Estamos demasiado prosperados. Estamos demasiado en abundancia. Aleluya. Y eso nos ha causado en muchos casos pereza espiritual. Nos ha absorbido el tiempo de Dios. Aleluya. Y ya no disfrutamos de lo más importante de nuestro diario o nuestro tiempo más valioso, que es invertir en la presencia de nuestro Señor. No solamente cuando estamos en la iglesia, sino que en cualquier lugar donde estemos proclamando y declarando el nombre de Jesús como el Señor y Salvador, como, aleluya, el proveedor, suplidor, sustentador, dador, aleluya, como el más importante de nuestra vida. Así que Dios le bendiga y lo continúe bendiciendo en esta poderosa tarde, y con nosotros nuestro amado hermano pastor.